¿Te imaginas que en el momento más oscuro de tu vida, la persona que debería apoyarte te da la espalda de la peor manera posible? Esta es una historia de traición, fuerza y cómo el destino a veces nos guarda una sorpresa que lo cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Te imaginas ser repudiada por tu esposo frente a la tumba de tu padre sin que él sepa que llevas en tu vientre al hijo que tanto anhelaba? Esta es una historia de dolor, orgullo y una redención inesperada que te mantendrá al borde de tu asiento. Prepárate para descubrir cómo una mujer transformada por la traición reclama su lugar en el mundo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Las lágrimas de Valeria Navarro se mezclaban con la fuerte lluvia mientras permanecía arrodillada frente al féretro, su pañuelo de encaje arrugado entre dedos que no dejaban de temblar. Detrás de ella, el marqués Diego de Alcántara se mantenía erguido. Su rostro era impenetrable, frío como el granito de las lápidas que rodeaban el campo santo. El silencio sepulcral del cementerio se quebró violentamente cuando él pronunció aquellas palabras que la destrozaron por completo. Ante todos los presentes anuncio la disolución de nuestro matrimonio por la ausencia de un heredero. Los asistentes contuvieron el aliento al unísono. Algunos desviaron la mirada por pura vergüenza ajena, mientras Valeria sentía como su mundo se desmoronaba sobre la misma tierra húmeda que cubriría a su padre. Lo que nadie sabía, ni siquiera el orgulloso marqués, era que bajo el riguroso vestido negro de luto crecía ya el sucesor que tanto había exigido. El cielo de otoño parecía desplomarse en tonos grises sobre el panteón familiar de los Navarro. Las hojas secas crujían bajo las botas de los pocos asistentes, mientras el viento helado sacudía los cipreses que custodiaban aquel último refugio de una familia en decadencia. Valeria Navarro, vestida de negro de pies a cabeza, permanecía inmóvil frente al ataúd abierto de su padre, don Fernando. Su rostro pálido reflejaba no solo el dolor insoportable de la pérdida, sino también el peso de una incertidumbre que la asfixiaba desde hacía meses. «Padre», susurró tan bajo que solo su propia alma pudo escucharla. «¿Qué será de mí ahora?» A unos metros, separado deliberadamente del grupo principal, como si marcara distancia incluso en el duelo, el marqués Diego de Alcántara observaba la escena con gesto impasible, alto, elegante, incluso en el luto. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. 3 años de matrimonio con Valeria no habían logrado suavizar aquella expresión severa ni la rigidez militar de su postura. El sacerdote concluyó las oraciones finales mientras los primeros truenos anunciaban una tormenta inminente. Las gotas comenzaron a repiquetear sobre la madera del ataúd, justo cuando los sepultureros se acercaron para iniciar el descenso a la fosa. Valeria avanzó un paso vacilante y arrojó una rosa blanca que aterrizó con suavidad sobre el pecho de su padre. Don Fernando era un hombre de honor. Murmuró a alguien entre la multitud y dejó a su hija bien casada. Al menos, respondió otro en voz baja. Valeria escuchó aquellos comentarios como si llegaran desde otra dimensión. Sabía por la forma distante en que el marqués la había tratado durante el trayecto hasta el cementerio que algo terrible estaba por suceder. La distancia emocional entre ambos, que siempre había existido,
se había convertido en un abismo insalvable durante las últimas semanas. Las cuerdas chirriaron al descender el féretro. Valeria cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, notó que Diego se había adelantado y ahora estaba a su lado, no para ofrecer consuelo, sino para tomar la palabra. Antes de concluir esta ceremonia, la voz del marqués resonó clara y firme. «Debo hacer un anuncio que concierne a todos los presentes». El silencio se hizo más denso y pesado. Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable mientras las miradas curiosas se posaban alternativamente en ella y en su esposo. Algo en la postura de Diego, en la frialdad calculada de sus palabras, le heló la sangre en las venas. «Ante todos ustedes anuncio mi firme intención de disolver mi matrimonio con doña Valeria Navarro». Los murmullos estallaron como un enjambre furioso. Valeria se tambaleó ligeramente mareada, pero logró mantenerse en pie por pura voluntad. Su mirada se fijó en la tierra recién removida de la tumba de su padre. «El marqués no puede hacer eso. No aquí», susurró una anciana escandalizada. Pero Diego continuó, imperturbable ante el juicio social. Tras 3 años de unión sin fruto, la casa de Alcántara necesita asegurar imperiosamente su descendencia. Los documentos legales serán enviados a la finca Navarro en los próximos días. Valeria alzó la mirada por primera vez, encontrándose con los ojos oscuros y fríos de su esposo. En ellos no había odio, ni siquiera desprecio, solo una determinación pragmática que resultaba aún más dolorosa. «¿Por qué aquí?», logró articular ella con un hilo de voz apenas audible. «¿Por qué hoy? Porque ya no hay razón alguna para esperar», respondió él bajando ligeramente el tono. «Tu padre era el único motivo por el que postergué esta decisión». Una mujer, su tía Blanca, se acercó a Valeria y la rodeó con un brazo protector. Su voz tembló de pura indignación. «Es una vergüenza, señor marqués, una deshonra para ambas familias. La verdadera deshonra sería dejar extinguir el linaje de los Alcántara», respondió él con frialdad absoluta. «Mi madre está totalmente de acuerdo con esta decisión». Por supuesto que lo estaba, pensó Valeria. La marquesa viuda nunca la había considerado digna del título, a pesar de la antigua nobleza de los Navarro, una nobleza sin fortuna, líquida que solo conservaba el apellido y unas tierras cada vez menos productivas. La lluvia recrudeció, pero nadie se movió. El escándalo mantenía a todos paralizados, testigos involuntarios de una humillación sin precedentes. Algunos bajaron la mirada incómodos, otros observaban con morbosa fascinación el drama. «El carruaje partirá en 1 hora», anunció Diego, dirigiéndose a Valeria como quien da instrucciones a una empleada doméstica. «Te llevará de regreso a la finca de tu padre». Y sin más, dio media vuelta y se alejó entre las tumbas, dejando a Valeria expuesta al juicio y la lástima de todos los presentes. Justo cuando la tierra comenzaba a cubrir el ataúd de Fernando, el carruaje avanzaba por el camino de tierra, cada bache un recordatorio físico del estado de abandono de Minos, aquellas tierras. Valeria miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. Las horas transcurridas desde el cementerio habían pasado como en un sueño nebuloso. Ni siquiera recordaba haberse despedido de nadie. A lo lejos, entre cipreses y olivos centenarios, apareció la silueta de la casa solariega de los Navarro. Alguna vez imponente, ahora mostraba tejas desplazadas y paredes descoloridas por el paso implacable del tiempo y la falta de recursos para su mantenimiento. «Hemos llegado». «Señora», anunció el cochero con voz neutra, pero Valeria detectó la lástima en su mirada cuando le ofreció la mano para descender. La vieja Inés, que había sido el ama de llaves desde tiempos de su abuela, la esperaba en la puerta. Su rostro arrugado reflejaba preocupación y algo más, indignación apenas contenida. «Niña mía», susurró al abrazarla con fuerza, «ya me han contado lo sucedido.
Las malas noticias vuelan más rápido que los mejores carruajes, respondió Valeria con amargura. Entró en la casa y el olor a humedad y encierro la recibió como un recordatorio de lo que ahora sería su vida. Recorrió con la mirada el vestíbulo, los muebles cubiertos con sábanas blancas, los retratos familiares oscurecidos por el polvo y el tiempo. ¿Cómo pudo hacerlo?, preguntó Inés mientras la seguía hacia la sala principal. En el entierro de don Fernando, Valeria se detuvo frente al retrato de sus padres. Su madre había fallecido cuando ella tenía 12 años, y desde entonces su padre la había educado, con ternura y rectitud. La había casado con el marqués, creyendo asegurar su futuro. Fue un matrimonio de conveniencia desde el principio, respondió con voz hueca. Él necesitaba la antigüedad de nuestro apellido para ciertos negocios en la corte. Nosotros necesitábamos su dinero para salvar estas tierras. Recordó las noches silenciosas en el palacio de Alcántara, las cenas formales donde apenas cruzaban palabra, las visitas protocolarias a su alcoba que se habían vuelto cada vez menos frecuentes en los últimos meses. Pero la carta de su padre comenzó Inés y luego se interrumpió bruscamente como si hubiera hablado de más. ¿Qué carta?, preguntó Valeria súbitamente alerta. Nada, niña, cosas de viejas, desvió Inés, apresurada. Venga, debe descansar, le prepararé un té de hierbas para los nervios. Mientras subía las escaleras hacia su antigua habitación, Valeria sintió una punzada aguda en el vientre y un ligero mareo. Lo atribuyó al cansancio extremo, al dolor del luto, a la humillación pública. No podía imaginar que aquella sensación era el primer aviso de algo que cambiaría por completo el rumbo de su destino. 3 semanas habían transcurrido desde el entierro. La finca Navarro permanecía sumida en un silencio apenas interrumpido por el canto de los pájaros y el ocasional ladrido de los perros guardianes. Valeria se había encerrado en un luto doble por su padre y por su matrimonio. Aquella mañana, sin embargo, algo cambió. Al despertar, sintió nuevamente las náuseas que la habían estado acosando durante días. Esta vez fueron tan intensas que apenas pudo llegar a la jofaina antes de devolver. Inés entró alarmada por el ruido y la sostuvo mientras ella se limpiaba el rostro con un paño húmedo. «Niña, esto no es normal», dijo la anciana observándola con atención clínica. «Es la 3ª mañana seguida». Valeria se sentó en el borde de la cama, súbitamente consciente de otros cambios en su cuerpo, la sensibilidad en su pecho, la ausencia de su periodo mensual que había atribuido al estrés del duelo. «No puede ser», susurró llevándose las manos al vientre plano. Pero lo era. La comprensión llegó con una claridad abrumadora. «Estoy esperando un hijo», pronunció las palabras como si fueran en otro idioma, ajenas a su realidad inmediata. Inés se santiguó y luego, sorprendentemente, sonrió. «El heredero de los Alcántara», dijo con cierta satisfacción vengativa, justo cuando el marqués la ha repudiado por no darle uno. A mi ironía de la situación, golpeó a Valeria como una bofetada. Durante un breve instante, imaginó el rostro de Diego al enterarse, la sorpresa, quizás incluso el arrepentimiento. Pero inmediatamente después, otra emoción surgió en su interior. Orgullo. No dijo con firmeza. «Él no lo sabrá. Pero niña, es su derecho», protestó Inés. «Su derecho», la interrumpió Valeria. «¿Qué derecho tiene quien me humilló frente a la tumba de mi padre? Este hijo es mío, Inés, solo mío». La determinación en su voz sorprendió a la anciana. Era una nueva Valeria quien hablaba, una mujer que comenzaba a descubrir su propia fuerza interior. «Y cuando se note, cuando nazca, la gente hablará», advirtió Inés. «Que hablen», respondió Valeria, erigiéndose. «Mi hijo nacerá en esta casa. Llevará el apellido Navarro con orgullo y yo sola lo criaré».
Los días se convirtieron en semanas y con cada amanecer, Valeria descubría una nueva faceta de sí misma. El embarazo, en lugar de debilitarla, parecía infundirle una energía desconocida. Comenzó a revisar los libros de contabilidad de la finca, descubriendo que la situación, aunque precaria, no era desesperada. Don Fernando dejó todo en orden, pero falta inversión, explicó el capataz, un hombre leal que había servido a los Navarro toda su vida. Los olivos del sector norte necesitan poda y el molino requiere reparaciones urgentes. ¿Cuánto costaría?, preguntó ella, sorprendiéndolo con su interés en detalles que antes habría dejado en manos masculinas. Con 200 reales podríamos comenzar, señora. Valeria vendió algunas joyas personales, no las que pertenecían al legado familiar, y consiguió el dinero necesario. Cada mañana recorría la finca aprendiendo sobre los cultivos, escuchando a los trabajadores, tomando decisiones que antes ni siquiera habría considerado su responsabilidad. «La señora tiene buen ojo», comentó uno de los jornaleros a Inés. «Sabe distinguir un olivo enfermo mejor que muchos hombres». El vientre de Valeria comenzaba a redondearse bajo los vestidos, pero ella había dejado de ocultarlo. Los habitantes de la finca y del pueblo cercano murmuraban, por supuesto, pero también observaban con respeto creciente a aquella mujer que, abandonada por su esposo, se negaba a hundirse en la autocompasión. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. ¿Qué te parece la historia hasta este momento? ¿Qué crees que pasará ahora que ella ha tomado las riendas de su vida y el marqués le ha enviado los documentos? Déjanos tu opinión en los comentarios y, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance para apoyarnos». Una tarde, mientras revisaba correspondencia atrasada en el despacho de su padre, llegó un sobre con el sello del marquesado. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Con manos temblorosas lo abrió. Era el documento de disolución matrimonial, acompañado de una breve nota del abogado de la casa Alcántara. Sus ojos se detuvieron en una cláusula específica, considerando la falta de descendencia y la brevedad de la unión. No se establece pensión ni compensación económica alguna para doña Valeria Navarro. La sangre le hirvió en las venas. No era el dinero lo que le importaba, sino la mezquindad, el desprecio implícito en aquellas líneas legales. Diego no solo la repudiaba, sino que la despojaba de cualquier reconocimiento por sus años como marquesa. «Así que esto es todo lo que valgo para él», murmuró arrugando el papel con furia. Nada. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado sobre su decisión de mantener el embarazo en 1900 secreto se disipó por completo. Su hijo merecía algo mejor que un padre capaz de tal crueldad. La noche más fría del invierno trajo consigo los primeros dolores. Valeria, cuyo vientre había crecido majestuoso durante meses, sintió que las contracciones comenzaban mientras cenaba frugalmente junto al fuego. «Ya viene», dijo simplemente a Inés, que inmediatamente puso en marcha los preparativos que llevaban semanas organizando. La partera del pueblo llegó una hora después, cuando los dolores se habían intensificado. Valeria caminaba por su habitación, respirando profundamente, negándose a gritar a pesar del dolor desgarrador. «Es una mujer fuerte, doña Valeria», comentó la partera mientras preparaba paños limpios y agua caliente. «El niño nacerá bien». Fueron 12 horas de parto, 12 horas en las que Valeria descubrió reservas de fortaleza que no sabía que poseía. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, el llanto vigoroso de un recién nacido rompió el silencio de la casa. Un varón, anunció la partera con satisfacción, sano y fuerte como un roble. Cuando pusieron al pequeño en sus brazos, Valeria contempló maravillada el rostro arrugado y enrojecido. Tenía el cabello oscuro de los Alcántara, pero los ojos, aunque todavía indefinidos,
parecían prometer el tono verde intenso de los Navarro. «Fernando», susurró ella con ternura, «te llamarás Fernando como tu abuelo». Los días posteriores transcurrieron en la dulce bruma del agotamiento y la felicidad absoluta. Valeria se recuperaba rápidamente, alimentando ella misma a su hijo, negándose a contratar una nodriza a pesar de las sugerencias tradicionales de Inés. Una semana después del nacimiento, cuando Valeria daba de mamar al pequeño Fernando junto a la ventana de su habitación, Inés entró con expresión preocupada. «Hay una visita, señora. Doña Victoria de Mendoza». Valeria se tensó. Victoria de Mendoza era la joven con quien, según los rumores de la sociedad, el marqués planeaba casarse tras la disolución de su matrimonio. «Hazla pasar», decidió tras un momento de duda. Victoria entró en la habitación con paso vacilante. Era una joven hermosa, de unos 20 años, con el porte elegante de quien ha sido educada en los mejores conventos. Sus ojos se abrieron con sorpresa mayúscula al ver al bebé en brazos de Valeria. «No sabía», comenzó, y luego se interrumpió. «Nadie me dijo que estaba esperando un hijo». «Nadie lo sabía», respondió Valeria con calma. «Ni siquiera el marqués». Victoria pareció genuinamente consternada. Tomó asiento cuando Valeria se lo ofreció y durante unos minutos observó en silencio cómo ella terminaba de alimentar al pequeño. «He venido porque debo decirle algo», dijo finalmente. «Algo que lo cambia todo». Valeria la miró con curiosidad mientras acomodaba a Fernando contra su hombro para sacarle los gases. «He roto mi compromiso con el marqués», continuó Victoria. «No puedo casarme con un hombre que ha sido manipulado de esa manera». «Manipulado». Valeria frunció el lomo. «Señor». Victoria asintió gravemente. «Escuché a la marquesa viuda confesarse con su dama de compañía. Ella interceptó una carta de su padre, don Fernando, dirigida al marqués. La alteró para hacer creer a su hijo que su suegro estaba decepcionado con la falta de heredero y que consideraba el matrimonio un fracaso total». Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Una carta de mi padre. Eso es imposible. Él adoraba a su nieto futuro. Lo esperaba con ilusión. Por eso mismo la marquesa la manipuló. Temía que un heredero le restara influencia sobre su hijo y sobre el marquesado». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Valeria. La frialdad repentina de Diego, su distanciamiento en los meses previos a la muerte de don Fernando. «¿Hay algo más?», añadió Victoria. «El documento de disolución que recibió con esa cláusula injusta fue enviado por un error administrativo. El marqués nunca lo firmó. De hecho, se negó a firmar cualquier documento final hasta después del periodo de luto estricto». Valeria miró a su hijo que dormía plácidamente ajeno a las revelaciones que estaban redefiniendo su futuro. «¿Por qué me cuenta todo esto?», preguntó finalmente. Victoria se levantó alisando su vestido con gesto nervioso. «Porque creo en la verdad, doña Valeria, y porque ese niño señaló al pequeño Fernando es el legítimo heredero de la casa de Alcántara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Durante 3 días, Valeria meditó profundamente sobre las revelaciones de Victoria. La rabia inicial dio paso a una determinación fría y calculada. No se trataba ya solo de su orgullo herido, sino del futuro de su hijo, del legado que por derecho de sangre le correspondía. «Iremos a la capital», anunció a Inés, mientras mecía a Fernando en sus brazos al baile de compromiso del marqués. Inés la miró horrorizada. «Pero niña, ¿cómo?». El marqués la humilló públicamente. «Y además, ¿quién cuidará del pequeño?». «Fernando vendrá. Ven conmigo», respondió Valeria con firmeza inquebrantable. «Es hora de que conozca a su padre». Los preparativos comenzaron de inmediato.
Valeria rescató del armario su mejor vestido, uno de seda verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos. Lo modificó ella misma para adaptarlo a su figura postparto, añadiendo discretos pliegues que disimulaban los cambios recientes en su cuerpo. «Necesitaré también el collar de esmeraldas de mi madre», indicó a Inés, y el broche con el escudo de los Navarro. El día antes de la partida, mientras empacaba lo necesario para el viaje, Valeria se detuvo frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada poco tenía que ver con la joven tímida y complaciente que había sido. Sus ojos reflejaban una nueva seguridad, una dignidad que nacía no del título que había ostentado, sino de haberse encontrado a sí misma entre las ruinas de su vida anterior. «No voy a suplicar», le dijo a su reflejo. «Voy a reclamar lo que es justo». El viaje a la capital fue largo y agotador. Fernando, con apenas un mes de vida, se mostró sorprendentemente tranquilo, como si intuyera la importancia vital de aquel desplazamiento. Valeria lo alimentaba en las paradas, lo acunaba durante el trayecto, susurrándole palabras de amor y promesas de un futuro digno. Al atardecer del segundo día, las torres del Palacio de Alcántara aparecieron en el horizonte. Valeria sintió que su corazón se aceleraba desbocado. No era miedo lo que sentía, sino la certeza de estar a punto de cerrar un capítulo doloroso de su vida para abrir otro completamente diferente. «Hemos llegado, pequeño Fernando», murmuró al oído de su hijo. «Es hora de que el mundo sepa quién eres». El palacio ducal resplandecía aquella noche. Cientos de velas iluminaban los salones, reflejándose en los espejos dorados y en las joyas de los invitados. La flor innata de la sociedad se había congregado para lo que prometía ser el evento de la temporada, el anuncio del nuevo compromiso del marqués de Alcántara con la joven condesa Leonor de Castilla, elegida apresuradamente tras la inesperada negativa de Victoria de Mendoza. Valeria observaba desde su carruaje esperando el momento oportuno. Había calculado su llegada para coincidir con el anuncio formal, justo cuando todos los invitados estarían reunidos en el gran salón. «Espere aquí», indicó al cochero. «No sabemos cuánto tardaremos». Con Fernando envuelto en una manta de fina lana blanca, descendió del carruaje y avanzó hacia la entrada lateral del palacio, aquella que conocía bien por haberla usado durante sus años como marquesa. El guardia la reconoció de inmediato. «¡Doña Valeria!», exclamó sorprendido, cuadrándose. «No la esperábamos. He venido a felicitar personalmente al marqués», respondió ella con una sonrisa serena y enigmática. «¿Me permitiría pasar?». El hombre dudó solo un instante antes de hacerse a un lado. Nadie le había informado oficialmente de la finalización del divorcio, y la presencia del bebé lo confundió aún más. Valeria avanzó por los pasillos con paso decidido. Los pocos sirvientes que se cruzaron con ella la miraban atónitos, pero ninguno se atrevió a detenerla. Llegó hasta las puertas dobles del salón principal, justo cuando el maestro de ceremonias anunciaba: «Su Excelencia, el Marqués Diego de Alcántara, tiene el honor de comunicar a los presentes su compromiso matrimonial con la condesa Leonor de Castilla». Los aplausos estallaron educadamente. Valeria respiró hondo y empujó las puertas. El silencio se extendió como una onda expansiva desde la entrada. Los invitados más cercanos fueron los primeros en notar su presencia, y pronto todos los ojos estaban fijos en ella y en el bulto que cargaba en brazos. La orquesta se detuvo abruptamente. Diego, que estaba en el centro del salón, junto a una joven rubia enjollada en exceso, se quedó paralizado. Su rostro, habitualmente impasible, mostró por primera vez una emoción que Valeria no supo identificar de inmediato. Sorpresa, confusión, tal vez ira. Valeria avanzó con paso firme, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba hasta quedar a pocos metros de él.
El pequeño Fernando, como si entendiera la teatralidad del momento, permanecía en silencio, sus ojos ahora claramente verdes, observando con curiosidad las luces de las arañas de cristal. «Buenas noches, Excelencia», saludó Valeria con voz clara que resonó en cada rincón del salón. «Lamento interrumpir su celebración, pero consideré que debía conocer a su hijo antes de comprometerse nuevamente». Los murmullos se extendieron por la sala como fuego en un campo seco de verano. La marquesa viuda, que observaba desde un estrado lateral, palideció visiblemente, llevándose una mano al pecho. «Mi hijo». La voz de Diego sonó extrañamente ronca y reconocible. «Sí, Excelencia, su legítimo heredero nacido hace un mes». Valeria descubrió parcialmente el rostro del bebé. «Le presento a Fernando de Alcántara y Navarro». Diego dio un paso adelante vacilante. Luego otro, su prometida, la condesa Leonor. Intentó retenerlo por el brazo con gesto posesivo, pero él se soltó con un movimiento suave pero firme. Se detuvo frente a Valeria y miró al niño. Algo en sus ojos se quebró al reconocer en aquella pequeña cara los rasgos inconfundibles de su propio linaje. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en voz baja, íntima solo para ella. «Lo descubrí después del entierro de mi padre», respondió Valeria con igual suavidad, pero con una firmeza de acero. «Después de que me repudiaras públicamente». Diego cerró los ojos un instante, como si recibiera un golpe físico. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más clara, como si una niebla densa se hubiera disipado de su mente. Se volvió hacia los invitados y con voz potente anunció: «Señoras y señores, debo pedirles mis más sinceras disculpas. Esta noche no habrá anuncio de compromiso». Luego, en un gesto que sorprendió a todos, incluida Valeria, se inclinó sobre el pequeño Fernando y besó su frente con profunda reverencia. Después, tomó la mano de Valeria y la llevó a sus labios en un gesto de respeto público que ella jamás había recibido de él durante su matrimonio. El salón se había convertido en un hervidero de murmullos y miradas furtivas. La condesa Leonor, roja de humillación, había sido discretamente escoltada a una sala adyacente por su dama de compañía. La marquesa viuda permanecía en su asiento rígida como una estatua de sal. Su rostro, una máscara de furia contenida ante el fracaso de sus planes. Diego se dirigió al centro del salón, aún sosteniendo la mano de Valeria como si temiera que pudiera desvanecerse en el aire. «Les ruego, me disculpen», dijo con voz clara. «Ha habido un malentendido fundamental que debo resolver con mi esposa». La palabra esposa resonó en el salón con fuerza. Técnicamente, la disolución nunca se había completado legalmente, tal como había revelado Victoria. «La música puede continuar», añadió el marqués. «Por favor, disfruten de la velada». Con un gesto autoritario, indicó a la orquesta que retomara la melodía. Luego guió a Valeria hacia un pequeño salón lateral, lejos de las miradas indiscretas. Un sirviente les abrió la puerta y se retiró de inmediato, cerrando tras de sí. Una vez solos, Diego miró a Fernando con una mezcla de asombro y adoración. «Es perfecto», murmuró. «Lo es», confirmó Valeria ajustando la manta para que el bebé estuviera más cómodo. «Valeria, yo», comenzó él, pero ella lo interrumpió levantando una mano. «No he venido a buscar explicaciones vacías ni a suplicar un lugar que me fue arrebatado», dijo con firmeza. «He venido porque este niño merece conocer su origen y reclamar lo que le corresponde por derecho de nacimiento». Diego asintió lentamente. «Victoria de Mendoza te visitó». No era una pregunta, era una afirmación. «Sí». Me contó sobre la carta falsificada de mi padre y sobre la manipulación de tu madre. Un músculo se tensó visiblemente en la mandíbula del marqués. «Debía haber confiado en ti», admitió con pesar. «Debía haber hablado contigo directamente en lugar de humillarme frente a la tumba de mi padre».
completó ella, sin rastro de emoción en su voz, solo enunciando un hecho. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el suave balbuceo de Fernando, que comenzaba a inquietarse por el hambre o el sueño. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó finalmente Diego. ¿Qué has venido a buscar realmente? Ella lo miró directamente a los ojos, con una seguridad que él nunca había visto en la joven con la que se casó. Respeto, respondió simplemente, para mí y para nuestro hijo. No pido amor, Diego, sé que nunca lo hubo entre nosotros, pero exijo el respeto que me negaste. Diego sostuvo su mirada y por primera vez, Valeria vio algo diferente en sus ojos oscuros. No era lástima ni culpa, sino una admiración genuina que la sorprendió. Te lo daré, prometió él solemnemente. A ti y a nuestro hijo tienes mi palabra de honor. La pequeña capilla del Palacio Ducal permanecía en penumbra, iluminada únicamente por la luz temblorosa de las velas votivas y los rayos de luna que se filtraban a través de los vitrales antiguos. Valeria había solicitado este encuentro después de que el baile concluyera y los invitados se retiraran entre cuchicheos y especulaciones salvajes. Fernando dormía plácidamente en una cuna improvisada que los sirvientes habían preparado en la antigua habitación de Valeria. Inés, que había sido llamada urgentemente al palacio, velaba su sueño como una guardiana feroz. Diego entró en la capilla y encontró a Valeria sentada en el primer banco, contemplando el altar con expresión serena. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Este lugar siempre te dio paz», comentó él, recordando cómo durante su matrimonio la había encontrado muchas veces rezando allí en 1909. «Soledad es el único rincón de este palacio donde nunca me sentí juzgada», respondió ella, sin apartar la vista del altar. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino expectante. Finalmente, Valeria habló. «Si vamos a intentar reconstruir algo, necesito establecer condiciones claras e innegociables». Diego asintió, invitándola a continuar con un gesto. «Primero, nunca más tomarás decisiones sobre nuestra vida sin consultarme, ni sobre la educación de Fernando, ni sobre nuestro matrimonio, ni sobre las propiedades que me corresponden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Segundo, tu madre deberá disculparse públicamente conmigo y luego retirarse a su villa de verano. No compartiré techo con quien intentó destruirme y manchar la memoria de mi padre». Diego tensó la mandíbula, sabiendo la tormenta familiar que eso desataría, pero asintió nuevamente. «Hecho. Tercero, quiero participar activamente en la administración del marquesado. No seré una figura decorativa nunca más. Las tierras de mi padre se incorporarán al patrimonio de Fernando, pero yo las administraré personalmente hasta su mayoría de edad. Eso causará comentarios en el consejo», advirtió él. «Ya no me importan los comentarios», respondió ella con firmeza. «He aprendido a vivir sin la aprobación ajena durante estos meses». La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Diego observó a Valeria como si la viera por primera vez. La determinación en su mirada, la dignidad en su postura, la fuerza tranquila que emanaba de ella lo cautivaban. «Hay una última condición», añadió Valeria, girándose para mirarlo directamente a los ojos. «Deberás ganarte mi confianza de nuevo. No será fácil ni rápido». «Lo sé», respondió él con humildad sincera, «y lo acepto completamente». Valeria extendió su mano en un gesto formal, como quien cierra un trato de negocios. Diego la tomó, pero en lugar de estrecharla, simplemente la llevó de nuevo a sus labios con reverencia. «Te fallé, Valeria», dijo con voz queda cargada de remordimiento. «No volverá a suceder». Por primera vez desde su reencuentro, ella permitió que una pequeña sonrisa suavizara sus facciones. «No son tus palabras lo que me importa, Diego. Serán tus actos los que hablen por ti».
Se levantó con elegancia y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir añadió: «Mañana regresaré a la finca Navarro con Fernando. Cuando hayas cumplido con las condiciones que te he puesto, podremos hablar de un futuro común». La primavera había llegado a la finca Navarro, transformando los campos yermos en un tapiz de verdes intensos y flores silvestres multicolores. Los olivos podados y cuidados meticulosamente durante el invierno prometían una cosecha excepcional. El molino, completamente restaurado con la inversión de Valeria, funcionaba a pleno rendimiento. Valeria observaba los cambios desde la terraza con el pequeño Fernando en brazos. A sus 6 meses, el niño era la viva imagen de la salud. Mejillas sonrosadas, ojos verdes brillantes y una sonrisa desdentada que iluminaba cualquier estancia. «El marqués ha llegado, señora», anunció Inés, interrumpiendo sus pensamientos. Las visitas de Diego se habían vuelto regulares y frecuentes durante los últimos meses. Venía solo, sin séquito ni pompa, y pasaba horas con su hijo aprendiendo a conocerlo, ganándose su confianza con la misma paciencia infinita que dedicaba a recuperarla de Valeria. «Hazlo pasar al jardín», indicó ella. «Tomaremos el té allí». Cuando Diego apareció, Fernando lo reconoció de inmediato y extendió sus bracitos regordetes hacia él, balbuceando. Valeria observó cómo el rostro de su esposo se transformaba al tomar al niño en brazos. La rigidez aristocrática que siempre lo había caracterizado se suavizaba y sus ojos, habitualmente severos, se llenaban de una ternura que ella nunca había visto durante su vida matrimonial anterior. «Crece fuerte y sano», comentó él sentándose frente a Valeria, mientras sostenía al pequeño con destreza adquirida. «Tiene tus ojos y tu obstinación», respondió ella con una sonrisa leve. «Ya intenta ponerse de pie en la cuna». Conversaron sobre cosas cotidianas, los avances del niño, las mejoras en la finca, los cambios que Diego había implementado en la administración del marquesado, siguiendo algunas sugerencias astutas de Valeria. No mencionaron el pasado ni las heridas abiertas, centrándose en construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que había sido. Después de que Inés se llevara a Fernando para su siesta de la tarde, Diego extrajo un sobre lacrado de su chaqueta. «He traído algo», dijo entregándoselo a Valeria. «Los documentos para un nuevo matrimonio». Ella lo miró sorprendida. «Pero nunca firmamos la disolución legal». «Lo sé, legalmente seguimos casados», explicó él. «Pero quiero que renovemos nuestros votos, no como un acuerdo comercial entre familias, sino como una elección consciente entre tú y yo». Valeria abrió el sobre y examinó los documentos. No era un contrato frío como el anterior, sino un acuerdo respetuoso que reconocía su posición como igual, no como subordinada o propiedad. «¿Por qué ahora?», preguntó Diego. La miró directamente. «Porque he cumplido con tus condiciones. Mi madre se ha retirado definitivamente a la villa después de disculparse públicamente contigo. He reorganizado la administración del ducado, incluyendo tus tierras, como patrimonio independiente bajo tu control exclusivo, y he aprendido a consultarte antes de tomar cualquier decisión importante». Hizo una pausa y añadió en voz más baja y vulnerable: «Pero sobre todo porque estos meses me han enseñado a valorarte no como la madre de mi heredero, sino como la mujer extraordinaria que eres». Valeria sintió que algo se removía en su interior. No era el amor romántico e idealizado de las novelas de caballería, sino algo más profundo y real. Respeto mutuo, admiración y quizás el inicio de un afecto genuino y maduro. «Será una ceremonia íntima», decidió ella finalmente. «Solo nosotros, Fernando, Inés y el párroco local». Diego asintió, y por primera vez desde que lo conocía, Valeria vio una sonrisa plena y sincera iluminar su rostro. 2 semanas después, en la pequeña capilla de la finca Navarro, intercambiaron votos nuevamente.
Esta vez no hubo presiones familiares, ni expectativas sociales, ni dotes en juego. Solo dos personas adultas que elegían comenzar de nuevo con los ojos abiertos y el corazón cauteloso, pero lleno de esperanza. El otoño había regresado pintando los campos de tono ocre. Exactamente un año, después del fatídico día que había marcado sus vidas, para siempre, Valeria y Diego se dirigían al panteón familiar de los Navarro. El pequeño Fernando, ahora de 10 meses, viajaba en brazos de su padre, observando el mundo con la curiosidad insaciable propia de su edad. El carruaje se detuvo frente a la verja de hierro forjado. A diferencia del año anterior, el cielo no estaba gris ni tormentoso, sino de un azul intenso, y el sol de la tarde bañaba las lápidas con una luz dorada que suavizaba la severidad del lugar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Diego mientras descendían del carruaje. «Es necesario», respondió Valeria, «para cerrar el círculo completamente». Avanzaron por el sendero de grava hasta llegar a la tumba de don Fernando. Durante el año transcurrido, Valeria había ordenado colocar una lápida de mármol blanco de Carrara con una inscripción sencilla, pero emotiva. Con Fernando Navarro, padre amoroso, hombre de honor. Su legado perdura en quienes amó. Diego depositó al niño en brazos de Valeria y extrajo de su chaqueta un pequeño ramo de flores silvestres que habían recogido juntos en el camino. Lo colocó sobre la tumba con un gesto de profundo respeto. «Le debo una disculpa a tu padre», dijo en voz baja, dirigiéndose a la piedra fría, «por no haber confiado en él, por haber permitido que las manipulaciones y mi propia ceguera me guiaran». Valeria observó a su esposo con una mezcla de sorpresa y aprobación. El Diego de un año atrás jamás habría reconocido un error, mucho menos habría pedido perdón a un hombre muerto que ya no podía escucharlo. «Mi padre te habría perdonado», respondió ella suavemente. Era un hombre que creía fervientemente en las segundas oportunidades. El pequeño Fernando, ajeno a la solemnidad del momento, balbuceó alegremente y extendió sus manitas hacia la lápida brillante, como si quisiera tocarla. «Mira, papá», dijo Valeria inclinándose para que el niño pudiera estar más cerca de la tumba. «Este es tu nieto, el pequeño Fernando. Te habría encantado conocerlo y jugar con él». Diego extrajo entonces un pequeño objeto de su bolsillo, una placa de bronce pulido. «He traído esto», explicó, «para colocarla junto a la lápida, si te parece adecuado». Valeria leyó la inscripción grabada en el metal. «Desde la verdad nace lo que permanece». Sus ojos se humedecieron instantáneamente. Era exactamente lo que su padre solía decir cuando le enseñaba sobre la importancia de la honestidad y la integridad. «Es perfecto», susurró, con la voz quebrada. Entre los dos fijaron la placa en un pequeño pedestal de piedra junto a la tumba. Después permanecieron en silencio un largo rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos y recuerdos. Finalmente, Valeria tomó la mano de Diego, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto de intimidad que habría sido impensable un año atrás. «Volvamos a casa», dijo ella, «a nuestra casa». Mientras se alejaban del panteón, el sol poniente proyectaba sus sombras unidas y alargadas sobre el sendero. Donde una vez hubo ruptura, dolor y abandono, ahora había paz. No la perfección idealizada de los cuentos de hadas, sino la serenidad imperfecta y real de quienes han atravesado la peor tormenta y han encontrado al otro lado un cielo más claro. La finca Navarro había recuperado su antiguo esplendor. Las paredes, antes descoloridas y tristes, lucían un cálido tono ocre. Los jardines, antaño descuidados y salvajes, estaban ahora llenos de vida, flores y color. El molino funcionaba a pleno rendimiento y los campos de olivos se extendían verdes y productivos hasta donde alcanzaba la vista en el horizonte. Valeria y Diego,
habían decidido hacer de la antigua casa solariega su residencia principal, viajando al Palacio Ducal en la capital, solo cuando las obligaciones oficiales inevitables lo requerían. Allí, lejos de las presiones asfixiantes de la corte y de las miradas indiscretas de la nobleza, habían construido un hogar verdadero. El pequeño Fernando, que acababa de cumplir 2 años, corría por los jardines persiguiendo mariposas blancas, su risa cristalina llenando el aire de pura alegría. Había heredado la inteligencia vivaz de su madre y la determinación inquebrantable de su padre, combinadas en un carácter único que era completamente suyo. Sentados en la terraza bajo un toldo, Valeria y Diego lo observaban jugar. Él leía documentos legales relacionados con las propiedades del marquesado. Ella revisaba los libros de cuentas de la última cosecha de aceitunas. Trabajaban juntos, codo a codo, consultándose mutuamente, respetando la experiencia y el criterio del otro en cada decisión. «Nunca imaginé esta vida», comentó Diego, levantando la vista de sus papeles con una expresión reflexiva. Creía que el deber y la felicidad eran conceptos incompatibles. Valeria sonrió, observando cómo su hijo intentaba atrapar una mariposa particularmente esquiva que revoloteaba sobre un rosal. «El deber sin amor es una carga insoportable», respondió ella. «Pero cuando nace del respeto mutuo y la comprensión, se convierte en algo completamente diferente». Diego tomó su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural y reconfortante entre ellos. No era la pasión arrebatadora y fugaz de los amantes jóvenes, sino algo más profundo, estable y duradero, un amor construido lentamente, piedra a piedra sobre los cimientos sólidos de la confianza recuperada tras el desastre. «Gracias por no rendirte con nosotros», dijo él con una sinceridad que aún a veces lo sorprendía a sí mismo. Valeria apretó suavemente su mano en respuesta. No hacían falta más palabras entre ellos. Aquella tarde, mientras organizaba antiguos documentos personales en el despacho de su padre, Valeria encontró un sobre amarillento escondido entre las páginas de un viejo libro de contabilidad. Su corazón dio un vuelco violento al reconocer la caligrafía inconfundible de don Fernando. Era una carta fechada pocos días antes de su muerte, dirigida a ella, no al marqués como había hecho creer la malvada marquesa viuda. Con su falsificación, con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. «Mi querida hija, presiento que mi tiempo en este mundo se acorta y hay verdades que debo confiarte antes de partir. Tu matrimonio fue arreglado por pura necesidad económica y social. Lo sé, pero he observado con atención cómo tú y Diego, a pesar de vuestras diferencias y frialdad aparente, habéis comenzado a construir algo valioso en silencio. He visto cómo él te mira cuando cree que nadie lo observa, con una curiosidad que podría ser admiración, y cómo tú buscas su aprobación, aunque intentes ocultarlo tras tu timidez. Hay semillas de afecto verdadero entre vosotros que podrían florecer maravillosamente si les dais tiempo y paciencia. No permitas que el orgullo o el miedo al rechazo te impidan reconocer el amor cuando nazca, aunque lo haga lentamente y sin grandes gestos dramáticos. Confío plenamente en que encontraréis vuestro camino juntos, y si Dios lo permite, algún día me daréis un nieto que unirá nuestras familias, no solo en nombre y títulos, sino en corazón y espíritu. Con todo mi amor eterno, tu padre». Valeria levantó la vista del papel, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. A través de la ventana del despacho podía ver a Diego levantando a Fernando en brazos, lanzándolo al aire y atrapándolo, ambos riendo a carcajadas bajo la luz cálida del sol de la tarde. Su padre había visto lo que ellos mismos no habían podido reconocer en aquel entonces, y al final, a pesar del dolor, la traición y la distancia, había tenido razón. El amor había florecido donde menos lo esperaban.
Muchísimas gracias por haber escuchado toda la historia hasta el final. Esta historia nos deja una hermosa reflexión. A veces, de las peores traiciones y de los momentos de mayor dolor, puede forjarse una fortaleza inquebrantable. Nos enseña que el verdadero amor y el respeto no se exigen con títulos, sino que se construyen poco a poco, con paciencia, dignidad y perdón. El orgullo puede destruir, pero la verdad siempre sale a la luz para reconstruir los lazos desde la honestidad. Por favor, si te ha inspirado este relato, suscríbete a nuestro canal El Eco del Romance para seguir disfrutando de más historias maravillosas como esta.